¡Alerta mundial! Londres bajo amenaza. Ucrania en guerra, Alemania en juego. Londres podría ser atacada si se intensifican los conflictos entre Ucrania y Rusia. El periodista irlandés Chevox criticó a los exministros británicos que, mientras piden ataques con misiles a Rusia, se prepararían para esconderse en búnkeres si Londres es alcanzada por un misil ruso. Estos políticos, según Chevox, arriesgarían la seguridad de la población mientras ellos se refugian en lugares seguros. Rusia ha advertido que responderá con fuerza si Ucrania, con la ayuda de la OTAN, lanza ataques de largo alcance sobre su territorio. Esta situación ha generado temores de que Gran Bretaña y otras naciones europeas se involucren directamente en un conflicto mayor. A pesar de los llamados de algunos líderes europeos y británicos para permitir ataques más profundos en Rusia, existe un miedo latente de que esto provoque una escalada nuclear, especialmente con el uso de misiles de largo alcance como los Storm Shadow. En paralelo, el conflicto en Ucrania sigue siendo devastador. Según informes rusos, las fuerzas ucranianas están sufriendo grandes pérdidas, con un promedio de 400 soldados por día en la región de Kursk, mientras intentan ganar terreno estratégico. En el Donbass y otras regiones clave, las bajas ucranianas continúan acumulándose, lo que ha generado críticas sobre la estrategia de enviar más tropas a zonas de combate sin perspectivas claras de éxito. Gran Bretaña ha sido criticada por su falta de voluntad para permitir que Ucrania realice ataques profundos en territorio ruso sin la aprobación de Estados Unidos. Esto refleja una falta de independencia militar y subraya la dependencia de los aliados europeos de las decisiones estadounidenses. Por otro lado, Boris Johnson, ex primer ministro británico, ha instado a Alemania a reconsiderar su negativa a suministrar misiles Taurus de largo alcance a Ucrania. A pesar de los temores de que esto implique una participación directa en la guerra, Johnson considera que estos misiles son clave para la defensa de Ucrania. Sin embargo, Alemania ha sido cautelosa, consciente de que una escalada en el conflicto podría tener consecuencias catastróficas. En cuanto a Rusia, el presidente Putin ha decidido aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas a más de 2,3 millones de efectivos, lo que indica una preparación para un conflicto prolongado. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados parecen cada vez más divididos en cuanto a cómo manejar la guerra en Ucrania y la creciente amenaza de un conflicto más amplio. Al mismo tiempo, los esfuerzos diplomáticos para buscar la paz en Ucrania parecen cada vez más lejanos. A pesar de algunas declaraciones sobre la necesidad de diálogo con Rusia, líderes de la OTAN, como Jens Stoltenberg, han insistido en que no habrá una paz duradera hasta que Ucrania forme parte de la alianza. Esta postura ha sido criticada por ser contradictoria, ya que también se ha hablado de la importancia de evitar una escalada del conflicto. En resumen, mientras los líderes europeos y occidentales discuten estrategias para manejar la guerra, la situación en el campo de batalla sigue siendo brutal, con enormes pérdidas humanas y territoriales. La incertidumbre sobre el futuro del conflicto sigue creciendo y cada día se aleja más la posibilidad de una resolución pacífica. Mientras el conflicto entre Ucrania y Rusia sigue escalando, voces poderosas en Occidente, especialmente en el Reino Unido, empiezan a pedir acciones más contundentes. Algunos exministros británicos ya sugieren que las Fuerzas Armadas de Ucrania deberían atacar profundamente en territorio ruso, con misiles de largo alcance, aunque esto sea sin la aprobación de Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué implicaciones tendrá esta decisión para Europa y el mundo? Por un lado, se plantea la posibilidad de que tales acciones desaten una respuesta catastrófica de Rusia. Los misiles hipersónicos rusos, capaces de atravesar los búnkeres más profundos, podrían ser utilizados contra ciudades como Londres, destruyendo a gran escala y provocando una devastación inimaginable. Y mientras los líderes políticos se refugian en sus bien equipados búnkeres, la población sería la que pagaría el precio más alto. A nivel internacional, la situación se complica más aún. Mientras Boris Johnson, ex primer ministro británico, presiona a Alemania para que entregue misiles Taurus de largo alcance a Ucrania, Berlín parece resistirse, consciente de que tal decisión sería vista como una participación directa en la guerra. Al mismo tiempo, figuras de alto rango en la OTAN, como Jens Stoltenberg,
y en la Unión Europea, como Josep Borrell, envían mensajes contradictorios. En público, hablan de la importancia del diálogo con Rusia para evitar una escalada. Sin embargo, en privado, alientan el uso de armamento avanzado, como los misiles, por parte de Ucrania. La ambigüedad de estos líderes genera dudas sobre el verdadero compromiso de Occidente con la paz. Ucrania, por su parte, ha recibido una enorme cantidad de apoyo militar por parte de Occidente, incluyendo sofisticados tanques como los Abrams, pero la realidad en el terreno es mucho más complicada. Según algunos expertos, como Brandon Weichert, las fuerzas ucranianas no están adecuadamente entrenadas para manejar este tipo de equipo, lo que reduce significativamente su eficacia. Y si bien muchos tanques han llegado al campo de batalla, se dice que algunos han sido ocultados en lugar de ser utilizados, mostrando la falta de preparación en el manejo de estos sistemas avanzados. Del lado ruso, Vladimir Putin sigue reforzando sus fuerzas armadas. La llamada Gran Picadora de Carne en la región de Kursk ha infligido grandes bajas a las tropas ucranianas. Pero a pesar de eso, Ucrania sigue enviando soldados a la línea de frente. El sacrificio de vidas parece interminable mientras el conflicto sigue ardiendo sin una solución clara a la vista. Putin está preparado para un conflicto prolongado y lo ha dejado claro con el aumento del número de efectivos en sus fuerzas armadas. Es importante notar que, aunque Occidente espera que los ataques en suelo ruso socaven la moral del pueblo, la realidad parece ser otra. Los ataques en territorio ruso, lejos de desmoralizar a la población, han tenido el efecto contrario, uniendo más a los rusos en torno a su liderazgo. Cada ataque no hace más que consolidar el apoyo interno a Putin y reforzar el espíritu patriótico. Lo preocupante es que, mientras estas tensiones continúan, Occidente y la OTAN parecen estar atrapados en un peligroso juego de equilibrios. Las provocaciones se acumulan. Sin embargo, a pesar de los llamamientos de algunos sectores para que el Reino Unido se involucre más directamente, el miedo a una represalia masiva por parte de Rusia sigue siendo un factor disuasorio. Y aunque Ucrania sigue recibiendo armas, la efectividad de estas entregas es puesta en duda. Occidente parece estar dando un paso hacia el conflicto, pero siempre con un pie atrás, buscando evitar que las líneas rojas se crucen de manera definitiva. Así, la situación actual es un cóctel de decisiones mal calculadas, amenazas potencialmente devastadoras y una serie de actores internacionales que parecen más preocupados por sus propios intereses que por poner fin al conflicto. Cada día que pasa, el reloj de la guerra sigue avanzando y los temores de una escalada nuclear, que alguna vez parecían impensables, ahora se ciernen en el horizonte.